Demonios, el genio del aire. Esto significa que nuevos vientos se aproximan. Hola Max, pensé que hoy te tocaban los caracoles o algo más. Nah, mi profesora tuvo un accidente de carro y no pudo darme clase. ¿Un accidente? ¿Que no pudo preverlo con los caracoles? Ay Alejandro, qué ingenuo eres. Los accidentes no se pueden prever con caracoles. ¡Wow! Para eso se necesita la angelología. Ay, no puede ser. Tú vas de mal en peor. Pero si tú, esta es la segunda o tercera vez que lees ese libro. Sí, pero yo lo hago para conocer mejor las mamadas en que creen los cristianos. Oye, sí, eso de creer en un carpintero zombie de hace 2000 años que caminaba sobre el agua es de tontos. ¿Y creer en el tarot, la ouija, los ángeles y los caracoles no es de tontos? Pues mira, dirás lo que quieras, pero de estas cosas se puede sacar dinero. ¿A poco de la religión se puede sacar dinero? No lo sé, hermano. ¿Acaso la religión se habrá inventado para sacar beneficios? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Creo que tengo algo que decir. ¿Por qué soy ateo? Respuesta corta, me gusta usar mi cerebro para pensar. Alejandro, no podemos decir eso. Pero ya lo dije. Bueno, pero no puedes terminar así el video, tienes que decir algo más. ¿Cómo qué? Pues no sé, ¿por qué no cuentas la historia de cómo te volviste ateo? Ah, sí, es buena idea. Pues miren, mi familia era muy católica, y digo eran porque todos a los que yo quería, pues ya se murieron, y los que quedan en realidad, pues no me son simpáticos. Pero esta familia creció también en la ignorancia, y puedo asegurar casi que ninguno de ellos tuvo la delicadeza de leer este libro a detalle. Ellos fueron adoctrinados a través de las palabras de los sacerdotes y se utilizó mucho el miedo para este proceso de adoctrinación. Un miedo que atravesó las educaciones, la crianza de mis abuelos, de mi mamá y seguramente de mis tíos. Un miedo al infierno, un miedo al castigo eterno que te va a dar un Dios que es todo amor si es que no lo obedeces. Oye, Ale, ¿entonces nuestra mamá era muy creyente? Pues creo que creyente, pero no practicante. La verdad, salvo la primera comunión, nunca me obligó a ir a misa. ¿Y papá qué tal era? Pues Cleo nos obligaba a ir a misa todos los domingos, pero ella creía en la santería y en esas cosas. Ah, así que de ahí te viene. Entonces, el miedo en la educación religiosa fue fundamental. El miedo a que un Dios que es todo amor, si no te portas bien y si no lo obedeces, te va a castigar en el infierno y para toda la eternidad. Como nota este video, quiero señalar que en este libro no aparece el infierno, no aparece un lugar de castigos tremendos, ni tampoco aparece un lugar de recompensa en el que vayamos a encontrarnos de nuevo con nuestros seres queridos. Aquí lo que tenemos es el Seol o el Sheol, que es un lugar debajo de la tierra al que van los muertos, y los muertos ahí estaban en un estado de inconsciencia. De hecho, en un estado en el que, de acuerdo con los estudiosos de la Biblia, no podían adorar a Dios, lo cual te hace pensar que pues un Dios que necesita constantemente que lo adoren, que le digan que es muy bonito, que es muy guapo, que es muy poderoso, etcétera, etcétera, pues parece un Dios bastante vanidoso. Pero continuemos. Pese a la liberalidad de mi mamá, tuve que lidiar con el fanatismo de mi abuela. Mi abuelo, aunque era muy creyente, no era fanático, pero mi abuela sí rayaba en la exageración. Era el tipo de persona que utiliza el miedo para enseñarte el amor a Dios. En la casa de mi familia no había libros. Andaba por ahí alguna Biblia. Y
A mí se me enseñó desde muy pequeño a rezar y a pedir favores a Dios, pedirle su protección. Había, eso sí, imágenes religiosas por toda la casa, cuadros, crucifijos, veladoras, altares. Y cosa curiosa, yo de niño llevaba abrochado en una camiseta debajo de la ropa un saquito con un amuleto para protección de una persona que había querido hacerme daño cuando todavía yo no había nacido. No mames que mamá creía en la brujería. Sí, y por lo que sé fue Cleo la que quiso hacernos daño. ¿Neta? ¿Y por qué dices eso? Mamá creía que Cleo se había encaprichado con nuestro papá y que le había hecho brujería para separarlos. No mames, sí te creo. Cleo está bien pinche loca. ¿A poco sigue viva? ¿Estás en contacto con ella? No, al chile Cleo nunca me quiso. Solo mi papá se preocupaba por mí. Ella solamente se preocupaba por sus hijos. ¡Qué culero! Pero sigamos con nuestro relato. El miedo y el adoctrinamiento fueron claves en mi educación también. Y recuerdo que yo tenía miedo. A mí se me dijo que mi papá había fallecido, no que se había divorciado de mi mamá y que se había ido al cielo. Y pues yo, como un niño ingenuo, creyente y con miedo, volteaba al cielo y veía las nubes e imaginaba que veía a mi papá vestido de ángel, ya saben, con todo ese atavío, asomándose por las nubes. Definitivamente el adoctrinamiento puede generar muchos problemas en la mente de los niños. En mi pubertad y en mi adolescencia me rebelé contra aquello que se me había enseñado y pues me volví satánico y vudú, obviamente desde la ignorancia. ¿Y qué creen? No pasó nada, ni bueno ni malo. Era como si a Dios o al diablo no les importaran o simplemente no existieran. Aunque todavía faltaba tiempo para que me declarara ateo como tal, fue en la secundaria y en la preparatoria donde, gracias a que tuve buenos maestros que me enseñaron a pensar, a cuestionar, a investigar y a leer, que tuve mi primer acercamiento con el ateísmo. Y recuerdo que este fue porque me preguntaba por qué adorábamos a un dios, Yahvé, en lugar de a Huitzilopochtli. ¿Por qué había otros dioses? ¿Por qué pueblos de diferentes épocas y de diferentes regiones adoraban a panteones diferentes? ¿Por qué unos decían que había muchos dioses, otros que había menos, otros que había solo uno? ¿Y por qué nosotros que antes adorábamos a Huitzilopochtli, después de que llegaron los españoles y después de que nos impusieron su religión por la fuerza, adorábamos a otro dios? Resulta al menos curioso, ¿no les parece? Fue por aquella época en que empecé a leer y ahí fue que se abrió un universo entero para mí. Más o menos como a los 21 años fue que me declaré abiertamente ateo. ¿Y cuáles son las razones que tengo para ser ateo? Primero está la razón histórica. La existencia de nuestro universo, de nuestro planeta y de nuestra especie es muchísimo más larga de lo que se cuenta aquí. Ahora sabemos que lo que aquí dice es la historia parcializada de un grupo de personas que existieron en cierto periodo de tiempo muy corto en comparación con la existencia del universo hace más de 2000 años. Luego está la razón explicativa. Y es que la religión y sus relatos han perdido toda capacidad de explicación del mundo, a medida que la ciencia ha avanzado en desentrañar los misterios de la naturaleza, de manera que la religión ha sido superada. Está también la razón de congruencia, y es que la existencia de Dios, dioses, divinidades, santos, ángeles, etc., está en contradicción, son incongruentes con las leyes naturales que la ciencia ha demostrado que rigen el universo. Y en el caso particular del cristianismo está la razón ética. Ya sea que entiendan al Dios del cristianismo como uno, como tres que son uno, o cualquier mamada que se les ocurra, no se puede negar que ese Dios es un Dios maligno, es un Dios al que le gusta la esclavitud, es un Dios que es misógino, homofóbico y esquizofrénico. Y la verdad me alegra mucho que no exista.
Y también tenemos la razón política. Y es que la religión y la idea de Dios han sido utilizados para monopolizar el poder y la riqueza en manos de unos pocos, en detrimento de la inmensa mayoría. Oye, carnal, ¿entonces no hay nada bueno en la religión? No. De hecho, sin importar los orígenes explicativos que pueda tener la religión en los albores de nuestra especie, esta se ha convertido en una herramienta de dominación que ha esclavizado la mente y los cuerpos de muchas personas a lo largo de milenios. ¿Y qué opinas de los creyentes? Pues son personas crédulas o ignorantes, o ambas. Mi punto es que si yo pude llegar a la conclusión de que los dioses no existen, pues cualquier persona puede. Es solamente cuestión de ponerse las pilas, de ponerse a leer, a investigar, a cuestionar, a debatir, a sacar las conclusiones lógicas que el conocimiento que ha generado la humanidad nos da. Oye, ¿y las personas que son buenas por el castigo de la vida eterna? Esas son las peores. Esas no son personas buenas, no ayudan a los demás simplemente por el hecho de querer hacer algo bueno. Lo hacen por esperar el premio, lo hacen porque se les va a dar algo a cambio. Esos son hipócritas, güey. Pero como siempre, sea usted juez de lo que aquí hemos dicho. A los que llegaron hasta aquí, muchas gracias, en verdad lo apreciamos. Si este video fue de su agrado, por favor, no olvide dejarnos su like, comente, comparta y suscríbase para que cada vez más personas podamos pensar de manera crítica. Y recuerde, carpe diem, quam minimum credula postero. Hasta la próxima. Oye Max, vamos por unas carnitas, ¿no? Bambi, ya tengo hambre.